Tuve una primera cita con un chico increíble. Todo iba perfecto, hasta me invitó a su casa a ver un partido del Mundial. Yo creí que era una frase clave, como decir, vamos a ver Netflix. Pero no, en serio llegamos y nos pusimos a ver un partido de República del Congo versus Uzbekistán. Necesito desahogarme de una manera completamente honesta porque lo que me hizo Gael, mi novio de apenas unos meses, simplemente no tiene nombre ni justificación alguna. Desde que empezamos a salir, yo me encargué de estructurar cada interacción para mantener el control absoluto de la situación. Un hombre necesita dirección y límites claros si esperas que valore a la mujer de alto nivel que tiene a su lado. Yo sé perfectamente cómo manejar los hilos psicológicos para que ellos se mantengan interesados, obsesionados y sin espacio para cometer errores. Por eso mismo, jamás me imaginé que él intentaría usar mis propias estrategias en mi contra de una forma tan burda. Todo parecía marchar sobre ruedas en nuestra relación porque yo vigilaba minuciosamente cada uno de sus movimientos cotidianos. Gael es un tipo que se muestra atento, pero yo sé que la aparente tranquilidad masculina suele ocultar intenciones de ventaja emocional. Durante las primeras semanas, analicé sus respuestas y sus tiempos de atención para asegurarme de que yo era su prioridad absoluta. Ninguna mujer con amor propio se entrega a ciegas sin antes medir el terreno que está pisando. Yo estaba convencida de que lo tenía completamente enganchado y bajo mi sutil sistema de supervisión afectiva. Para mí, las relaciones no son un juego de azar, sino un tablero donde cada movimiento debe evaluar la lealtad del otro. Constantemente someto a los hombres a pequeñas pruebas de resistencia emocional para certificar que están verdaderamente comprometidos con mi bienestar. Si un hombre no es capaz de sacrificar su comodidad por cumplir un capricho mío, entonces no merece mi tiempo ni mi energía. Estas dinámicas son totalmente necesarias para filtrar a los pretendientes mediocres que solo buscan algo pasajero. Con Gael venía aplicando este manual de control de calidad y él venía respondiendo de manera bastante aceptable. Sin embargo, toda esa supuesta perfección se desmoronó por completo el fin de semana pasado cuando fui a visitarlo a su departamento. El plan inicial era pasar una tarde tranquila, conversando y reforzando nuestro vínculo afectivo en la intimidad de su sala. Yo había planeado el encuentro meticulosamente para introducir una nueva fase de evaluación en nuestro noviazgo. El ambiente de la sala se estaba poniendo bastante íntimo y cálido, justo como yo lo había proyectado en mi mente. Sentí que era el momento perfecto para ejecutar una maniobra de validación física definitiva. Decidí dar el siguiente paso físico de una manera bastante directa y provocativa para medir con precisión su verdadero nivel de enganche hacia mí. Quería ver si él dejaba absolutamente todo de lado para centrarse exclusivamente en mi cuerpo y en mis exigencias del momento. Es una técnica infalible que siempre utilizo para confirmar el grado de sumisión estética que provoco en una pareja. Me acerqué a él, busqué un contacto mucho más profundo y esperé la respuesta apasionada que cualquier hombre normal daría. Estaba segura de que mi magnetismo lo obligaría a olvidarse del resto del universo visible. En lugar de reaccionar con el entusiasmo desesperado que yo merezco, Gael hizo algo que congeló mi sangre por completo. Me apartó suavemente con las manos, retirándome de su espacio personal como si yo fuera una simple distracción molesta en su tarde. Luego, sin siquiera mirarme a los ojos, se giró por completo hacia la pantalla de la televisión que estaba encendida frente a nosotros. Me quedé estupefacta en medio del sillón, incapaz de procesar el rechazo físico tan directo que acababa de sufrir. Su lenguaje corporal denotaba una indiferencia total que yo jamás había experimentado en mi vida. Por si el desaire físico fuera poco, Gael levantó la mano para pedirme explícitamente que me callara porque la selección de fútbol del Congo le iba ganando 3-1 a Uzbekistán. No podía creer el nivel de vulgaridad y de falta de respeto que estaba presenciando en ese preciso instante. Me estaba pidiendo silencio absoluto para concentrarse en 22 desconocidos corriendo detrás de un balón en un torneo completamente irrelevante. Mi cabeza casi explota del impacto emocional al ver que un partido de fútbol internacional aleatorio era más importante que mi presencia física. El insulto a mi dignidad como mujer fue tan directo que mi mente se nubló de pura rabia. Me quedé sentada asimilando la humillación de haber sido postergada por un evento deportivo que a nadie en su sano juicio le importaría. Era completamente inaceptable que unos futbolistas de Asia Central y de África Central tuvieran más magnetismo para mi novio que yo misma. Mi orgullo propio se sintió agredido de una forma que alteró de inmediato mi percepción de la realidad. En ese momento supe que no podía tomarme esto a la ligera ni dejarlo pasar como un simple pasatiempo masculino. Había una intención oculta mucho más perversa detrás de su mirada fija en el televisor. De inmediato asumí las verdaderas intenciones psicológicas que se escondían detrás de esa absurda actitud contemplativa de Gael. Él estaba aplicando una estrategia psicológica muy conocida de escasez de mercado para intentar bajarme la autoestima de forma deliberada. Su objetivo real era desestabilizarme emocionalmente, sembrar dudas sobre mi atractivo y obligarme a rogarle por un poco de su atención. Era una táctica de manual sumamente tóxica diseñada exclusivamente para someter mi orgullo y arrebatarme el control de la relación.
Los hombres mezquinos suelen recurrir a estas bajezas cuando se sienten intimidados por una mujer superior. Por supuesto, yo no iba a caer en una trampa mental tan evidente ni le iba a dar el gusto de verme afectada por su manipulación futbolística. Fingí que la situación me importaba un comino, me levanté del sillón con total parsimonia y me arreglé minuciosamente la ropa frente a él. Le inventé con una voz completamente gélida que tenía un compromiso familiar urgente de último minuto que requería mi presencia inmediata. Él ni siquiera se inmutó al escuchar mi despedida, limitándose a asentir con la cabeza mientras seguía gritando por un tiro de esquina. Salí de su departamento con paso firme, pero por dentro la furia ya se estaba transformando en una determinación absoluta de venganza. En el camino de regreso a mi casa, comprendí que necesitaba medir el verdadero alcance de su distanciamiento antes de ejecutar un castigo mayor. Pasé los días siguientes enviándole mensajes de texto sumamente fríos, cortantes y carentes de cualquier tipo de emoticón afectivo. Quería ver si mi distanciamiento estratégico le provocaba el desespero y la ansiedad que su falta de respeto merecía. Monitoreaba constantemente sus horas de conexión para comprobar si pasaba la noche en vela pensando en mi repentina frialdad. Esta contraprueba era vital para determinar si su plan de escasez de mercado seguía activo. Para elevar el nivel de presión sobre su mente, decidí cancelarle un par de salidas que ya teníamos agendadas utilizando excusas totalmente vagas a último minuto. Esperaba que la frustración de perder la oportunidad de verme lo hiciera recapacitar y romper su postura de macho desinteresado. Sin embargo, para mi absoluta sorpresa, sus respuestas escritas siguieron siendo alarmantemente planas, tranquilas y carentes de cualquier ruego. Me contestaba con monosílabos cordiales que demostraban una paz mental que me resultaba profundamente insultante. Su falta de desesperación solo confirmaba que su juego psicológico era mucho más profundo de lo que estimé. No me iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo este tipo intentaba pisotear mi valor personal con su indiferencia simulada. Si Gael creía que podía ganarme en el juego de la manipulación afectiva, estaba totalmente equivocado sobre mis capacidades estratégicas. Su tranquilidad aparente se convirtió en el catalizador perfecto para activar un plan de intervención masiva en su entorno. Decidí diseñar una puesta en escena tan monumental que lo obligaría a arrastrarse de rodillas implorando por mi perdón y mi atención. Nadie ignora a una mujer como yo utilizando el fútbol como escudo sin pagar las consecuencias emocionales más devastadoras. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, increíble cómo lograste transformar un partido aleatorio entre el Congo y Uzbekistán en una operación secreta de la CIA para bajarte la autoestima. La teoría de la escasez de mercado aplicada al fútbol internacional de bajo nivel es lo más delirante que he leído esta semana. El tipo solo quería ver tele en paz. Respuesta de la OP. Es obvio que no tienes la menor idea de cómo operan las mentes masculinas cuando se sienten intimidadas por una mujer de alto valor. Ellos utilizan cualquier excusa ridícula o deporte oscuro para ocultar que están jugando con tu psicología. No me vas a venir a mí a enseñar cómo descifrar manipulaciones de manual. Usuario Anónimo 2 dice, ¿de verdad no se te ocurrió pensar por un segundo que el partido simplemente estaba buenísimo o que tal vez tú no seas tan irresistible como asumes en tu cabeza? A veces un rechazo es solo que no tienen ganas de aguantar dramas, no una estrategia psicológica internacional. Respuesta de la OP. Tu comentario solo demuestra que eres otro resentido social que jamás ha recibido la atención de una mujer con mi estatus y mis estándares. Proyectas tus propias carencias afectivas intentando normalizar el desprecio de un tipo que no supo valorar lo que tenía enfrente. Me das bastante lástima. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en mi cabeza no hicieron más que intensificarse debido a su insoportable tranquilidad. Yo no me iba a quedar quieta ni un segundo ante la indiferencia sostenida de un hombre que claramente requería una lección de humildad. Para golpear a Gael justo donde verdaderamente le duele, decidí atacar de manera directa su supuesto orgullo futbolístico. Diseñé una puesta en escena milimétrica que pondría a prueba su resistencia emocional frente a todo su vecindario. Sabía que un golpe teatral era la única forma de romper su armadura de desinterés artificial. Pasé varios días buscando los elementos perfectos para ejecutar mi contraataque psicológico con una precisión casi quirúrgica. Lo primero que hice fue meterme a internet para contratar los servicios de un actor desempleado llamado Vicente, quien aceptó el trato de inmediato. Vicente se mostró muy cooperativo en cuanto le mostré los billetes y le expliqué el rol que debía desempeñar en la vía pública. Me pareció un tipo lo suficientemente manejable como para seguir mis instrucciones al pie de la letra sin hacer preguntas estúpidas. Su aspecto físico encajaba perfectamente con el perfil de hombre que despertaría los celos de cualquiera. El siguiente paso de la logística consistió en conseguir una réplica exacta de la camiseta oficial de la selección de fútbol de Uzbekistán. Me recorrí varios locales de ropa deportiva y páginas de coleccionistas hasta encontrar la prenda exacta con los colores uzbecos. Quería que el simbolismo fuera directo, agresivo y totalmente imposible de ignorar para alguien tan obsesivo con los datos deportivos.
Vestir a mi nuevo acompañante con los colores del equipo perdedor era un toque de genialidad que desestabilizaría su mente. Cada detalle de la indumentaria estaba pensado para golpear su memoria futbolística reciente. Además de la vestimenta, necesitaba un elemento sonoro que obligara a todo el edificio de Gael a asomarse por las ventanas de inmediato. Conseguí un bafle gigante de alta potencia que prestaba un sonido ensordecedor capaz de retumbar en varias cuadras a la redonda. Descargué en la máxima calidad disponible el himno nacional de Uzbekistán para reproducirlo en el momento exacto del encuentro. La combinación de la música patria extranjera y la presencia física de Vicente crearía un impacto psicológico fulminante. Ningún hombre puede ignorar un despliegue de tal magnitud ocurriendo justo debajo de su propia residencia. Mi lógica estratégica era completamente infalible y respondía a los más altos estándares de los tests de fidelidad emocional que suelo diseñar. Al ver a la mujer que rechazó en los brazos de un tipo desconocido que portaba la camiseta de Uzbekistán, su ego de macho futbolero se rompería en 1000 pedazos. Experimentaría unos celos destructivos al comprender que su supuesta escasez de mercado solo sirvió para que otro hombre tomara su lugar de inmediato. Entendería de golpe el altísimo costo de haberme cambiado por un estúpido juego de televisión el fin de semana anterior. La humillación pública lo forzaría a romper su silencio de una manera sumamente desesperada. Antes de mover un solo dedo en la calle, dediqué un par de horas a monitorear activamente todas sus redes sociales para confirmar su ubicación exacta. Me aseguré de que estuviera completamente instalado en su departamento y sin planes de salir durante la tarde del sábado. No podía permitirme el lujo de ejecutar esta obra de arte conductual si el objetivo principal no estaba presente en el lugar. Cuando verifiqué mediante una historia de Instagram que Gael seguía en su sala, le di luz verde a Vicente para proceder. Nos dirigimos al complejo residencial con el bafle cargado y la determinación al máximo. Vicente llegó sumamente puntual al punto de encuentro vestido con ropa casual para no levantar sospechas en el trayecto inicial. Nos estacionamos a unos metros de la entrada principal del edificio de Gael y preparamos todos los artefactos de la puesta en escena. Le entregué la camiseta de la selección de Uzbekistán y él se la colocó encima con absoluta naturalidad profesional. El bafle gigante fue ubicado en una posición estratégica de la acera, justo apuntando hacia la ventana del balcón de mi novio. Todo estaba saliendo según el libreto mental que yo había estructurado durante los días previos de furia. El actor encendió el bafle de alta potencia y de inmediato comenzó a sonar el himno nacional de Uzbekistán a un volumen verdaderamente ensordecedor. Las notas musicales de Asia Central rompieron la tranquilidad de la tarde de una forma sumamente bizarra y disruptiva para los transeúntes. Vicente se plantó con firmeza en medio de la acera pública, adoptando una postura sumamente imponente y segura de sí misma. Yo me acerqué al compaso firme, lista para iniciar el clímax de la simulación amorosa que destruiría el orgullo de Gael. Sabía que el ruido ensordecedor obligaría a mi novio a dejar cualquier actividad para asomarse a investigar. En cuanto la música alcanzó su punto más alto, Vicente me tomó con firmeza por la cintura y me atrajo hacia su cuerpo con gran presencia escénica. El contacto físico estaba perfectamente ensayado para simular una pasión desbordante e incontrolable entre dos amantes legítimos. Nos fundimos en un abrazo sumamente sugerente justo en medio de la vía pública, desafiando las miradas de los vecinos curiosos. Yo mantuve mis ojos semiabiertos para no perder el control visual del balcón del segundo piso donde habita mi pareja. Estaba esperando ansiosamente el instante preciso en que su rostro apareciera detrás de las cortinas. La escena era digna de una producción de alto nivel diseñada exclusivamente para desquiciar el ego de un hombre manipulador. Vicente cumplió su papel a la perfección, intensificando el agarre sobre mi espalda mientras la música uzbeka seguía retumbando en las paredes de concreto. Mi corazón latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por la inminente victoria psicológica que estaba a punto de saborear en carne propia. Estaba demostrando que una mujer de mi categoría no se queda esperando los remanentes de atención de nadie. El test estaba alcanzando su punto de máxima presión ambiental y conductual. Mientras el himno continuaba su marcha triunfal en la acera, Vicente inclinó su cabeza para besarme apasionadamente en plena vía pública, sellando nuestra actuación. El beso fue lo suficientemente largo y evidente como para ser captado por cualquier observador desde las alturas del edificio residencial. Yo me entregué a la simulación con una soltura impecable, actuando como si el mundo exterior no existiera para nosotros dos. Toda la cuadra estaba siendo testigo de mi supuesta nueva conquista amorosa, vistiendo los colores del rival futbolístico de Gael. El impacto simbólico del agravio era simplemente insuperable desde cualquier perspectiva lógica. Durante esos segundos de contacto físico planeado, mi mente se dedicó a saborear la inminente desesperación que invadiría el pecho de Gael al vernos. Me imaginaba su frustración al darse cuenta de que su estúpida estrategia de ignorarme le había costado la presencia de una mujer excepcional. Los hombres suelen creerse muy astutos hasta que una mente superior les demuestra la fragilidad de sus estructuras de control. Vicente seguía sosteniéndome de manera impecable, demostrando que los billetes invertidos en su contratación valían cada centavo de mi presupuesto personal.
La tensión en la calle se podía cortar con un cuchillo debido al estruendo sonoro. Miré de reojo hacia la parte superior de la fachada, fijando mi vista directamente en la ventana del departamento de mi novio con absoluta expectativa. Esperaba ver su rostro completamente desencajado, sus ojos desorbitados por la furia y sus manos temblando de rabia contenida en el balcón. Quería certificar visualmente el momento exacto en que su orgullo se hacía trizas al ver el beso con el supuesto fanático uzbeco. Estaba lista para recibir sus reclamos desesperados y sus gritos de indignación como la prueba final de que seguía completamente dominado por mi figura. La trampa estaba cerrada y el objetivo estaba mirando fijamente hacia abajo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: me muero de la risa imaginando a los pobres vecinos de la cuadra intentando descifrar por qué carajos suena el himno de Uzbekistán a todo volumen en un bafle gigante. Todo este despliegue ridículo en la calle solo porque tu novio prefirió ver un partido de fútbol en su propia casa. Eres una mina de oro para el vecindario. Respuesta de la OP. Los detalles temáticos y la ambientación sonora son claves psicológicas totalmente necesarias si deseas desestabilizar por completo la mente de un rival arrogantemente plano. No es un berrinche, es una estrategia conductual avanzada que la gente común obviamente no logra comprender. Los mediocres solo ven ruido donde hay diseño estratégico. Usuario anónimo 2 dice: ¿de verdad qué osadía gastar dinero real de tu sueldo en contratar a un actor desempleado y comprar una camiseta extranjera para una producción digna de telenovela barata? Todo esto por un simple desplante de fin de semana que pudiste resolver hablando como la gente normal. Tienes demasiado tiempo libre y dinero mal invertido. Respuesta de la OP. La gente con mentalidad mediocre y tacaña jamás entenderá el verdadero costo financiero que se requiere para mantener los estándares de dignidad intactos. Yo no escatimo en gastos cuando se trata de someter a un hombre que intentó jugar con mi valor personal. Para mí esto es una inversión en mi respeto propio y mi tranquilidad conductual. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización y las cosas tomaron un rumbo completamente absurdo que todavía me cuesta asimilar por la enorme injusticia que viví en esa acera. Sigo procesando la falta de seriedad de las personas involucradas y cómo distorsionaron un plan estratégico perfectamente diseñado por mi mente. En lugar de salir enfurecido a reclamar lo suyo o mostrar una pizca de celos masculinos, Gael se asomó al balcón con una actitud insólita. El tipo se empezó a reír a carcajadas limpias frente a todos sus vecinos mientras nos señalaba con el dedo desde arriba. Su reacción fue completamente desproporcionada y carente de la dignidad dramática que requería la situación. Para mi absoluto desconcierto, Gael le gritó a Vicente desde lo alto que subiera de inmediato a su departamento a tomarse una cerveza bien fría con él. Le dijo a viva voz que respetaba muchísimo que fuera un verdadero fanático del fútbol internacional profundo y que apreciaba el homenaje uzbeco en su calle. Yo me quedé completamente frozen en medio de la acera, con los brazos caídos y la boca abierta por el giro tan vulgar que tomó mi puesta en escena. Lo peor de todo este nefasto episodio vino inmediatamente después por parte de la persona en quien deposité mi confianza comercial. Vicente, el tipo al que yo le estaba pagando un sueldo pactado, me soltó de la cintura sin dudarlo un solo segundo. El supuesto actor profesional aceptó la invitación de mi novio con una sonrisa enorme y subió corriendo las escaleras del edificio, dejándome completamente sola e ignorada en la vía pública con el bafle encendido. Ante semejante acto de traición laboral, decidí entrar detrás de él al edificio para no perder el control absoluto de mi propio plan conductual. Subí los escalones furiosa, decidida a confrontar a ambos hombres y a exigir el respeto que mi inversión financiera y mi estatus merecían. Empujé la puerta del departamento de Gael lista para armar un escándalo que reordenara la jerarquía de la situación de inmediato. Fue en ese preciso instante donde todo mi universo estratégico colapsó de una forma espantosa. Al entrar a la sala, me di cuenta de que la situación era muchísimo más perversa de lo que mi mente pudo haber calculado originalmente. Sentada cómodamente en el sillón principal estaba Daniela, la exnovia de Gael, mirándome con una sonrisa cargada de una burla sumamente hiriente. Resulta que esta mujer me conocía perfectamente de un círculo social bastante antiguo y compartíamos varios conocidos que le llevaban información sobre mis pasos cotidianos. Daniela le había advertido a Gael semanas atrás que yo, Vanessa, era una persona peligrosamente calculadora, controladora y obsesionada con los tests psicológicos en las parejas. Toda la supuesta tranquilidad de Gael cobró un sentido siniestro en ese momento. Con una frialdad espantosa, Daniela me explicó que toda la dichosa cita del partido del Congo contra Uzbekistán del fin de semana pasado fue una trampa preconcebida. Había sido una prueba de desinterés fríamente calculada por Gael y por ella misma para evaluar mis niveles de toxicidad y desquiciamiento emocional. Querían ver si yo era capaz de descompensarme por completo y armar un caos público al ser simplemente ignorada por un evento deportivo irrelevante. Mi mente se rehusaba a aceptar que yo había sido el objeto de un test diseñado por mi propio novio y su expareja. La ironía de la situación me golpeó con una fuerza devastadora en medio de su sala. Lo más humillante y doloroso de la velada estaba por revelarse a través de la boca del mismísimo Vicente.
Resulta que este sujeto ni siquiera era un actor desempleado cualquiera que encontré por azar en las páginas de clasificados de Internet. Vicente era en realidad un amigo muy cercano de Daniela que se enteró de mi búsqueda de actores a través de los perfiles falsos que utilizo. Él aceptó mi dinero con total cinismo solo para ayudar a sus amigos a tenderme este gancho perfecto y exponerme públicamente. Me sentí completamente traicionada por el mismísimo sistema de manipulación masiva que yo misma diseñé para desenmascarar a los hombres. Estaba parada en medio de la sala presenciando cómo los tres se burlaban abiertamente de mis capacidades estratégicas mientras destapaban las cervezas que yo misma había propiciado indirectamente. Gael me miró con una lástima insoportable, diciéndome que mi necesidad de controlarlo todo me había convertido en el hazmerreír de su grupo de amigos. Daniela saboreaba su victoria moral recordándome que mis tácticas de manual de Internet eran totalmente predecibles para cualquiera con un mínimo de inteligencia social. Vicente incluso me agradeció cínicamente por los billetes de la camiseta, asegurando que se compraría más indumentaria deportiva con mi dinero. La humillación pública dentro de ese departamento superaba cualquier límite tolerable. Intenté defenderme argumentando que su alianza era una total falta de ética y una violación flagrante a la privacidad de nuestro noviazgo. Les grité que montar una conspiración masiva con una exnovia demostraba que Gael era el verdadero inmaduro incapaz de sostener una relación seria con una mujer de alto valor. Sin embargo, mis palabras sonaban huecas y desesperadas ante las risas coordinadas de los tres personajes que se encontraban en el sofá. Nadie tomaba en serio mis reclamos de dignidad porque mi propia puesta en escena uzbeca los respaldaba a ellos. Mi orgullo quedó completamente pisoteado en el mismo escenario donde planeé mi gran triunfo conductual. Me di la vuelta y salí de ese departamento sintiendo un vacío horrible en el estómago debido al colapso total de mi fachada de estratega infalible. Recogí mi bafle gigante de la acera bajo las miradas burlonas de algunos vecinos que todavía seguían asomados por el escándalo sónico del himno. Toda mi planificación psicológica se había vuelto en mi contra debido a una red de espionaje afectivo que jamás vi venir. Era insoportable aceptar que Gael y Daniela operaban con un nivel de frialdad matemática similar al mío para desarmar mis defensas. Llegué a mi casa furiosa, bloqueando temporalmente sus números telefónicos para intentar procesar la traición. Pasé el resto de la noche analizando cada detalle del encuentro para encontrar el fallo logístico en mi cadena de ejecución de pruebas amorosas. No podía comprender cómo Vicente había logrado burlar mis filtros de contratación sin levantar una sola sospecha durante las reuniones previas. Es evidente que la exnovia de Gael orquestó todo con una malicia premeditada para destruir mi reputación frente al hombre que yo estaba moldeando. Ella usó su antiguo resentimiento social conmigo para meterse en mi noviazgo actual y desestabilizar mi posición de poder. La culpa de este fracaso no era de mi estrategia, sino de la bajeza moral de mis enemigos declarados. La alianza entre un novio, su ex y un actor pagado constituía una aberración relacional que violaba todas las leyes no escritas del cortejo moderno. Gael demostró una debilidad mental absoluta al dejarse influenciar por los venenosos comentarios de una mujer del pasado que claramente no lo ha superado. En lugar de valorar los extremos creativos a los que yo acudía para evaluar su amor, prefirió aliarse con el enemigo para humillarme. Una pareja real agradece que su mujer ejecute dinámicas complejas para mantener encendida la llama del interés mutuo. Su respuesta infantil solo demostraba su incapacidad para estar a la altura de mis altas demandas afectivas. A pesar del duro golpe recibido en mi amor propio, una parte de mi mente se negaba a declararse vencida de manera definitiva ante ese trío de manipuladores vulgares. No iba a permitir que Daniela se colgara la medalla de la victoria afectiva utilizando a mi novio como trofeo de su superioridad intelectual. Sabía perfectamente que este colapso momentáneo requería un contraataque de dimensiones épicas que borrara por completo su estúpida sonrisa de sus rostros. Si ellos pensaban que el juego de ajedrez psicológico había terminado con esa reunión de cerveza, estaban profundamente equivocados. Mi determinación de recuperar el control seguía intacta a pesar de la dolorosa caída. La furia inicial se transformó rápidamente en un frío y calculado resentimiento que alimentó mis deseos de una intervención final en sus vidas. Me prometí a mí misma que encontraría la manera perfecta de devolverles la humillación multiplicada por 100 ante todo su entorno social común. Ninguna exnovia resentida ni ningún novio influenciable se iban a quedar con la última risa a costa de mis finanzas y de mi dignidad personal. Comencé a diseñar un nuevo plan estratégico mucho más agresivo, utilizando sus propias obsesiones futbolísticas y relacionales como el vector definitivo para su destrucción pública. El escenario estaba herido, pero mi voluntad de dominación psicológica permanecía completamente inalterable. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: era obvio que Vicente planeó quedarse con tu dinero desde el primer minuto en que lo contactaste por redes. Tu obsesión enfermiza por controlar todo te ciega tanto que caíste redonda en la trampa más básica del mundo. Al final terminaste financiándole la tarde de diversión a la exnovia de tu pareja. Respuesta de la OP. Todos ellos se aliaron en una conspiración masiva y coordinada para destruir mi reputación porque le tienen una envidia profunda a mi estatus social.
Vicente cometió una falta gravísima a la ética laboral al romper un acuerdo comercial de simulación amorosa previamente pactado. Eso no es ser listo, es ser un delincuente contractual sin palabra. Usuario anónimo 2 dice: querías jugar al ajedrez mental de alto nivel usando uniformes uzbecos y terminaste pagándole las cervezas de la tarde al novio y a la exnovia en su propia cara. El nivel de humillación de esta historia supera cualquier récord imaginable en Internet. Deberías retirarte de las estrategias antes de que termines pagándoles la boda. Respuesta de la OP: la verdadera falta de valores provino de Gael por permitir que una mujer de su pasado dicte cómo debe reaccionar ante las pruebas de su novia actual. Yo ejecuté un diseño conductual sofisticado que requería una madurez que ninguno de esos tres posee en absoluto. No me arrepiento de haber invertido en certificar la bajeza de mi entorno. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y mi sed de justicia emocional no disminuyó ni un solo milímetro a pesar del tiempo transcurrido. No podía permitir bajo ninguna circunstancia que ellos se quedaran con la última risa y celebraran mi supuesta derrota como si fueran seres más listos que yo. Me enteré por medio de varios conocidos comunes de que Gael iba a celebrar su fiesta de cumpleaños por todo lo alto. El evento se realizaría en el lujoso jardín con piscina del complejo residencial donde vive Daniela, su aliada exnovia. Sabía de inmediato que esa era la oportunidad perfecta para ejecutar el acto final de mi intervención estratégica. Decidí que si ese trío de manipuladores vulgares quería circo, yo les daría un espectáculo monumental utilizando su propia obsesión temática en su contra. Fui a una tienda especializada de disfraces y renté una botarga gigante de leopardo, que resulta ser la mascota oficial de la selección de fútbol del Congo. Mi plan estaba diseñado con una astucia impecable para burlar la seguridad del evento residencial sin levantar la menor sospecha entre los organizadores. Me infiltré en el complejo mezclándome sigilosamente con el equipo de animadores contratados para el show de esa tarde. Nadie sospecharía jamás de una gran mascota de felino repartiendo globos por el jardín. La estrategia central consistía en esperar pacientemente bajo el traje el momento del brindis principal de la fiesta de cumpleaños de Gael. Tenía que acceder sigilosamente por detrás del escenario principal mientras todos estuvieran distraídos prestando atención a los discursos afectivos. Mi objetivo final era embestir con todas mis fuerzas físicas a Daniela para empujarla directo hacia el borde y arruinarle su costoso vestido frente a todos sus invitados de alcurnia. Quería borrarle de un solo golpe físico esa sonrisa de superioridad que me mostró en su departamento semanas atrás. Era un castigo totalmente proporcional al nivel de humillación que ella había sembrado en mi noviazgo. Esperé pacientemente durante más de 2 horas bajo el calor verdaderamente asfixiante e insoportable del traje de espuma y felpa. El sudor corría por todo mi cuerpo y la falta de aire amenazaba con hacerme desfallecer en medio del jardín trasero. Sin embargo, mi determinación de recuperar el orgullo herido era muchísimo más fuerte que cualquier incomodidad física del momento. Observaba a través de la pequeña rejilla plástica de los ojos del leopardo cómo Gael y Daniela bebían alegremente con sus amistades más cercanas. Vicente también estaba allí, riéndose y disfrutando de la fiesta como si fuera un invitado de honor gracias a mis billetes robados. El momento cumbre de la celebración llegó cuando Gael levantó su copa junto a Daniela para iniciar el brindis principal frente al micrófono del animador. El silencio se apoderó del jardín y todos los invitados centraron sus miradas en la feliz pareja que se encontraba cerca de la mesa de honor. Sentí la adrenalina recorrer mis venas y supe que era el instante preciso para ejecutar mi carrera de destrucción física y estética. Apreté los puños dentro de las garras de espuma del leopardo y arranqué a toda velocidad desde mi posición oculta entre los arbustos. Corrí con una fuerza descomunal, totalmente enfocada en el impacto directo contra mi enemiga declarada. Sin embargo, no tomé en cuenta un gravísimo defecto de diseño de la enorme cabeza de la botarga de leopardo africano. La estructura de espuma me bloqueó por completo la visión periférica, reduciendo mi campo visual a un estrecho y confuso túnel central de plástico calado. Debido a esta ceguera temporal en plena carrera, perdí por completo la noción de los obstáculos que se interponían en mi trayectoria directa. Tropecé con una violencia tremenda contra el borde sobresaliente de una mesa lateral de metal que sostenía los banquetes de la fiesta. El impacto desvió por completo mi trayectoria inicial, enviándome directo hacia la zona de los postres principales. Con el impulso incontrolable que llevaba mi cuerpo pesado, destruí por completo la monumental torre de postres de 3 pisos que adornaba el evento de Gael. Los pasteles, las cremas y los dulces salieron volando por los aires, cubriendo por completo la felpa manchada de mi disfraz de leopardo. Por la inercia del brutal golpe contra la mesa, mi cuerpo perdió el equilibrio y salí volando de manera espectacular por el aire del jardín. Describí una parábola perfecta ante la mirada atónita de los 70 invitados que observaban el desastre en absoluto silencio. Caí con un impacto ensordecedor directo hacia el fondo de la piscina olímpica del complejo residencial. El verdadero y espantoso desastre de mi existencia comenzó en el preciso segundo en que mi cuerpo tocó la superficie del agua profunda. El traje gigante de espuma y felpa funcionó como una esponja masiva,
absorbiendo cientos de litros de agua en cuestión de escasos segundos. La botarga se volvió extremadamente pesada, alcanzando un peso descomunal que superaba por mucho mis capacidades físicas para mantenerme a flote en la superficie. Me hundí como una piedra de plomo directo hacia el fondo de la piscina olímpica sin poder mover los brazos ni las piernas. El pánico se apoderó de mi pecho al comprender que estaba completamente atrapada dentro de mi propio disfraz de felino. Pasé 2 minutos eternos y agonizantes bajo el agua estancada, sintiendo de verdad que me ahogaba debido a la falta total de oxígeno respirable. El agua se filtraba por la rejilla plástica de los ojos, llenando el interior de la cabeza de la botarga con un líquido helado que nublaba mi vista. A través de esa misma rejilla, logré distinguir una de las visiones más humillantes y destructivas de toda mi historia personal. Todos los invitados de la fiesta, incluidos Gael, Daniela y el traidor de Vicente, se habían acercado al borde de la piscina olímpica con una actitud de burla total. En lugar de mostrar preocupación humana, habían sacado sus teléfonos celulares para registrar el momento exacto de mi hundimiento. Lograba ver los destellos de las pantallas de sus teléfonos filmando con total alegría el patético espectáculo de la mascota psicópata ahogándose en el fondo. Se reían a carcajadas limpias entre ellos, señalando la botarga de leopardo mojada como si fuera el mejor acto cómico de toda la tarde de cumpleaños. Mi desesperación bajo el agua se mezclaba con una rabia impotente al ver que se estaban divirtiendo a costa de mi inminente muerte física. Nadie se lanzó al agua a rescatarme de inmediato porque todos preferían capturar el vídeo perfecto para sus redes sociales personales. Estaba experimentando el colapso absoluto de mi dignidad bajo 2 metros de agua clorada. Finalmente, los paramédicos contratados para la seguridad del evento residencial se dieron cuenta de la gravedad de la situación y acudieron al rescate acuático. Se lanzaron a la piscina olímpica y con un esfuerzo tremendo lograron arrastrar mi pesado cuerpo revestido de espuma hacia la superficie de la acera. Me sacaron del agua como si fuera un bulto completamente mojado, un despojo de felpa empapado que apenas podía respirar de forma normal. Toda la fiesta seguía grabando el rescate con sus teléfonos, lanzando vítores irónicos y aplausos burlones al ver al leopardo derrotado sobre el concreto del jardín. El traje escurría agua sucia mezclada con los restos de pastel de 3 pisos que destruí. Me quitaron la enorme cabeza de leopardo frente a toda la multitud congregada, revelando mi rostro desfigurado por el pánico, el sudor y el rímel corrido. Daniela me miró desde arriba con una lástima infinita, comentando en voz alta que mi nivel de obsesión estratégica había alcanzado límites psiquiátricos verdaderamente alarmantes. Gael simplemente negó con la cabeza en silencio, dándome la espalda de manera definitiva para regresar a su brindis interrumpido con sus invitados. Vicente seguía capturando cada segundo de mi humillación facial con la cámara de su teléfono, asegurando que el vídeo se volvería viral en pocos minutos. Los paramédicos me envolvieron en una manta térmica mientras yo temblaba de frío y de pura indignación impotente. Fui escoltada hacia la salida del complejo residencial en un estado de shock absoluto, cargando con el peso muerto de mi disfraz arruinado y empapado. La culpa de todo este espantoso desenlace físico fue exclusivamente de las pésimas medidas de seguridad que presentaba la administración de la piscina de Daniela. Si esa mesa de postres no hubiera estado ubicada de manera tan negligente en el camino pedestre, yo habría completado mi embestida estratégica con un éxito rotundo. Se aprovecharon de un accidente logístico totalmente ajeno a mi control para hacerme quedar como una loca desquiciada ante todo su círculo social. Mi plan era perfecto, pero la realidad material confabuló para salvar a Daniela de su merecido castigo estético. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: el vídeo de la botarga de leopardo hundiéndose lentamente como el Titanic en la piscina olímpica ya circula por todo internet con música de circo de fondo. Es la mejor caída del año y la humillación es tan absoluta que deberías cambiar de identidad de inmediato. Gracias por tanto entretenimiento de calidad para las redes sociales. Respuesta de la OP: las medidas de seguridad de esa piscina residencial eran totalmente deficientes y negligentes, por lo que debía haber demandado legalmente a la administración del lugar de inmediato. Se están burlando de un accidente físico grave que casi me cuesta la vida por culpa de una mesa mal ubicada en la acera. No tienen la más mínima pizca de empatía humana. Usuario Anónimo 2 dice: toda la escena de los paramédicos arrastrando a un leopardo gigante empapado y cubierto de pastel de 3 pisos parece un episodio cancelado de una caricatura infantil de los sábados por la mañana. El nivel de ridiculez y de exageración que manejas en tu vida diaria es simplemente espectacular. Nadie en su sano juicio actúa así por despecho. Respuesta de la OP: al menos yo tengo las agallas suficientes de presentarme en el lugar de los hechos y ejecutar mis planes de validación estratégica hasta las últimas consecuencias. Ustedes solo saben criticar desde el anonimato cobarde de una pantalla de computadora sin arriesgar jamás nada por su orgullo. Prefiero 1000 veces ser un leopardo derrotado que un cobarde espectador sin vida propia. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde la última actualización y mi realidad actual se transformó en un completo y absoluto desastre que ya no puedo maquillar con ninguna teoría estratégica.
Las consecuencias materiales y sociales de mis actos terminaron por derribar cada una de las defensas psicológicas que construí durante años de soberbia. La administración del complejo residencial de Daniela me envió una serie de cartas legales obligándome a pagar una verdadera fortuna en reparaciones de infraestructura. Tuve que costear los daños totales de la mesa, la torre de postres destruida y la costosa descontaminación química de toda la piscina olímpica. Esta penalización financiera me dejó prácticamente en la quiebra absoluta, obligándome a gastar hasta el último centavo de mis ahorros personales de emergencia. Por si la ruina económica fuera poco, el factor social terminó por asestar el golpe definitivo a mi existencia cotidiana en la ciudad. El vídeo grabado por Vicente, donde los paramédicos me sacaban de la piscina como un leopardo gigante empapado, circuló con una velocidad pasmosa por todos los chats locales de WhatsApp. La viralización de mi humillación pública provocó que absolutamente todo mi círculo social cercano y lejano tomara la decisión colectiva de bloquearme permanentemente de sus vidas. Ya nadie me invita a ninguna reunión, nadie responde mis llamadas telefónicas y mis mensajes de texto quedan en un visto perpetuo y doloroso. Me quedé sumida en un destierro social absoluto, confinada a la soledad de mi habitación sin ninguna red de apoyo afectivo. En un intento desesperado por rehacer mi vida amorosa y demostrarme a mí misma que seguía teniendo el control conductual, decidí empezar a salir con alguien nuevo. Conocí a un chico que a primera vista parecía completamente normal, atento, educado y totalmente alejado de cualquier fanatismo por los deportes tradicionales. Me aseguré de investigar sus redes sociales para certificar que no tuviera ningún vínculo con el fútbol ni con círculos de amigos problemáticos como los de Gael. Pensé que su perfil tranquilo y predecible sería el escenario perfecto para reconstruir mis dinámicas de evaluación relacional sin correr riesgos innecesarios. Sin embargo, la vida tiene formas sumamente crueles y refinadas de regresarte exactamente las mismas acciones que sembraste en otros. El tipo que elegí para mi nuevo comienzo resultó ser un adicto empedernido y obsesivo a los videojuegos de estrategia digital competitiva en línea. Toda su aparente tranquilidad cotidiana era simplemente el resultado de pasar sus noches enteras concentrado frente a un monitor participando en ligas internacionales. El fin de semana pasado, acepté una invitación para pasar unos días en su departamento con la esperanza de tener un encuentro íntimo y romántico que aliviara mi soledad. Nada más cruzar el umbral de su puerta, me di cuenta de que mi presencia física pasaría a un plano totalmente inexistente para él. Me obligó a pasar 3 días seguidos sentada en su sillón mirándolo fijamente jugar un torneo virtual de alta exigencia profesional. Durante esas 72 horas continuas de encierro tecnológico, mi nuevo acompañante no me dirigió la palabra ni una sola vez para preguntar cómo me sentía. Tampoco fue capaz de girar su cabeza para mirarme a la cara o registrar mis sutiles intentos corporales de llamar su atención afectiva. Estaba totalmente magnetizado por los gráficos de la pantalla, cliqueando el ratón de la computadora con una intensidad desquiciante que llenaba el silencio de la habitación. Yo estaba reviviendo exactamente la misma escena de exclusión que tanto le reproché a Gael durante nuestra fatídica tarde de fútbol del Congo. La única gran diferencia era que esta vez la indiferencia no duraba 90 minutos, sino 3 días enteros de tortura psicológica real. Estar sentada en ese sillón extraño, experimentando el desprecio psicológico más absoluto y la indiferencia más descarnada en carne propia, me provocó un vacío espantoso en el pecho. Sentía una opresión física real al darme cuenta de que para este hombre yo valía muchísimo menos que sus píxeles de estrategia virtual en red. Mi mente intentó activar las viejas justificaciones de manual sobre la escasez de mercado, pero las teorías se desmoronaron por completo ante el peso de la realidad. Comprendí con un dolor indescriptible lo que verdaderamente se siente ser tratada como un cero a la izquierda por la persona que se supone que te aprecia. El reflejo exacto de mis propios castigos emocionales me estaba destruyendo el alma en esa habitación silenciosa. Me dolió tanto en lo más profundo revivir exactamente el mismo desprecio que yo solía sembrar en mis parejas anteriores bajo la excusa de mis famosos tests de fidelidad. Ver el mundo desde la posición de la víctima ignorada y desechada me obligó a confrontar la monstruosidad de mis propios diseños conductuales pasados. Toda la grandiosidad artificial que construí en mi cabeza para justificar mis manipulaciones masivas se agrietó por completo ante la fría pantalla del jugador de videojuegos. Ya no quedaba espacio para la altanería, ni para las mentiras protectoras, ni para echarle la culpa a la mala suerte de las mesas de postres. Tuve que aceptar mi derrota absoluta y definitiva frente al espejo de mis propias conductas relacionales. Una profunda y asfixiante vergüenza se apoderó de mí al recordar el episodio del himno uzbeco, la contratación cínica de Vicente y mi ridícula carrera vestidos de leopardo en el jardín. Comprendí la absoluta ordinariez de mis acciones y el daño injustificado que intenté causarle a Gael solo porque su atención no estuvo centrada en mí durante un juego de pelota. Me di cuenta de que mi necesidad enfermiza de control no era una muestra de alta autoestima como siempre me mentí, sino un síntoma de una profunda inseguridad personal. Siento una pena inmensa con cada persona que cruzó mi camino y fue sometida a mis desquiciados filtros de aprobación afectiva.
La soberbia con la que manejaba mis hilos psicológicos se transformó en un arrepentimiento cobarde que me hace llorar por las noches. Esta dolorosa situación de desprecio duplicado me obligó finalmente a tragarme mi inmenso orgullo y a buscar ayuda profesional externa por primera vez en toda mi vida. Acudí esta semana a mi primera sesión de terapia psicológica con el único propósito de desmantelar la estructura tóxica que gobierna mi mente. Me senté frente a la especialista con el corazón desarmado, admitiendo sin tapujos cada una de las bajezas manipuladoras que ejecuté contra Gael y su entorno social. Necesito desesperadamente entender por qué siempre tengo la imperiosa necesidad de tratar a los seres humanos como si fueran simples peones desechables de mi propio ego. Quiero aprender a vincularme desde la vulnerabilidad real y no desde el control paramilitar de los sentimientos ajenos. La terapeuta me explicó que mi comportamiento responde a un patrón defensivo severo diseñado para evitar que los demás descubran mis propias debilidades emocionales ocultas. Al colocar a mis parejas bajo pruebas extremas y absurdas, yo creía protegerme del rechazo real, pero en realidad solo provocaba mi propia destrucción autoinfligida. Es un camino sumamente largo y tortuoso el que tengo por delante para sanar las heridas que yo misma me causé con mis delirios de estratega infalible. Mis ahorros se fueron en deudas de piscinas olímpicas y mis próximas ganancias se irán en pagar las costosas sesiones de salud mental semanales. Es el precio real que debo asumir por haber jugado a ser la reina de los hilos invisibles en la vida de personas inocentes. Gael y Daniela continúan con sus vidas de manera completamente normal y feliz, totalmente ajenos al infierno de culpa y soledad en el que me encuentro sumida actualmente. Sé perfectamente que jamás volveré a recuperar su confianza, su respeto ni la posibilidad de pedirles un perdón legítimo que alivie la carga de mi conciencia herida. Me queda el amargo consuelo de saber que su contraataque en la sala de estar fue la sacudida exacta que necesitaba mi soberbia para despertar de su letargo patológico. Vicente se quedó con mi dinero y con el vídeo de mi desgracia, sirviendo como un recordatorio constante de lo bajo que puede caer una persona cegada por el control. Mi reputación local está destruida para siempre, pero espero que mi estructura humana pueda reconstruirse desde los escombros de este fracaso total. Miro el teléfono celular y veo la pantalla completamente vacía de notificaciones, un reflejo fiel del aislamiento total que coseché con mis propios sabotajes relacionales premeditados. Ya no me quedan estrategias que aplicar, ni actores que contratar, ni botargas que vestir para intentar forzar el interés de un hombre en la vía pública. La lección de indiferencia total que recibí de mi última pareja de videojuegos cerró el ciclo de mi aprendizaje forzoso de la manera más dolorosa posible. El vacío en mi pecho sigue presente, pero ahora lo acompaño con la firme convicción de que no volveré a utilizar la psicología como una herramienta de tortura afectiva. Estoy derrotada en toda la línea, asumiendo la quiebra financiera y el destierro social como las consecuencias naturales de mi propio ego desbocado. Concluyo este largo desahogo confesando que la vergüenza me impide salir a la calle a mirar a los ojos a las personas que alguna vez consideré inferiores a mis capacidades de diseño estratégico. El espejo en el que me miré durante esos 3 días de torneo virtual me devolvió la imagen de una mujer vacía, rota y desesperada por un control que jamás poseyó en realidad. La terapia psicológica es mi última oportunidad para dejar de ser la reina de los tests y empezar a ser simplemente un ser humano capaz de amar de forma limpia. Acepto mi castigo social y económico con la cabeza baja, esperando que el tiempo logre diluir el vídeo del leopardo y me permita volver a empezar desde la absoluta humildad de mi derrota.